muy bien y listos para recibir la palabra que Dios tiene para ti y para mí, listos para alabar al Señor. Dile a la persona, a tu familia, hay que conectarnos al cielo porque Dios tiene una palabra para nosotros hoy. Arrancamos la reunión y si tú eres bienvenido, pon hashtag invitado especial porque queremos darte la bienvenida como te lo mereces. Arrancamos la reunión. Dios, exaltamos esta noche. Sé bienvenido en nuestras vidas, Rey. Te exaltamos. Oh, 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 oh. En este día aquí yo firme estaré. Alzaré en adoración, Señor, y de tu gran amor por siempre cantaré. No puedo ocultar, conoceré. Mi vida, Dios, es para ti, yo me rindo. Porque yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, vivimos solo por ti. Mi vida, Dios, es para ti, yo me rindo y canto, oh, oh, oh. Todo a ti, Señor, y dejamos todo atrás, dejando todo atrás, te doy todo de mí y mi recompensa está en agradarte, Dios, tú eres mi porción, no puedo ocultar que solo tuyo soy. Solo tuyo soy, mi vida, Dios, es para ti, yo me rindo, eres por quien yo viviré por siempre, porque eres santo, Dios de gloria, vivimos solo por ti. Es para ti, yo me rindo y canto, oh, 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 y canto, oh, oh. Tenemos un Dios de gloria, estamos cantando. Tú eres un Dios de gloria, tú eres un Dios santo. Y ese Dios de gloria y este Dios santo encuentra un lugar de habitación. La Biblia lo dice, cuando el pueblo de Dios le alaba, Él habita ahí en medio. Y esta noche te invitamos que ahí en tu casa, si estás en tu sala, en tu comedor, en tu recámara, invites al Dios de toda gloria. Le digas, te doy mi vida, Señor. Mi alabanza es darte mi vida. Haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad, Dios, en mí. Muéstrame tu voluntad. Guía, Dios, mi caminar. Toma tú el control.
a ti, Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos. Y voy cantando a tu presencia. A tu presencia. Cantando santo y voy. Te adoramos, Señor. Queremos exaltarte, Señor. Queremos entregarte lo mejor de nosotros, Dios. Te adoramos, Señor. El tiempo de la canción llegó, los cielos destilan gloria y salvación, la tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu cruz. Y yo voy cantando a tu presencia. A tu presencia. Cantando santo y voy danzando a tu presencia. A tu presencia, cantando santo voy a exaltarte, Jesús, adorarte, Señor. El tiempo de la canción llegó, los cielos destilan gloria y salvación, la tierra resplandece con tu luz, cautivándonos con tu cruz. Y yo voy cantando a tu presencia. A tu presencia, cantando santo y voy danzando a tu presencia. A tu presencia, cantando santo queremos cantar y canta, mi espíritu canta, danza nuestro espíritu y danza, mi espíritu danza. Y canta, mi espíritu canta.
danzando a tu presencia, a tu presencia, danzando, santo. Te adoramos, Jesús. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu gracia con nosotros, Señor. Tu gracia en cada hogar, Señor. En cada hogar que está conectado hoy en esta transmisión, Señor. Que tu presencia inunde cada hogar, Señor. Cada espacio, Señor. Llénalo todo, Jesús. Queremos de tu gracia, Señor. De tu gracia en nuestras vidas, Señor. Y te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz, y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, lo sé, mi esperanza está en él. Mi esperanza está en ti. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo,
esperanza está en Él. Y Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Te adoramos, Señor. En tu presencia queremos estar, Jesús. En esa atmósfera de adoración, Señor, habitando en tu presencia, Padre. Guíanos, Señor, a tu voluntad en todo tiempo. Queremos agradarte, Señor. Queremos que nuestra adoración, Señor, sea ese perfume hermoso para ti, Señor. Que cada corazón, Señor, pueda estar conectado contigo, Señor. Tu espíritu, Señor, hablando, Señor, con esos gemidos indecibles, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Te anhelamos. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí, Señor. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me
esta situación difícil, Señor. Ver tu mano poderosa, ver tu gloria manifiesta, Señor, en cada lugar. Señor, clamamos a ti por sanidad, Señor, por milagros, por bendiciones, Señor. Porque tú no desamparas a tus hijos, Dios. Y te clamamos a ti, Jesús, para que sanes, para que restaures, Dios. Confiamos en tu palabra, Señor, en tus promesas que son sí, que son amén, Dios. Y que lo mejor está por venir, que tu gracia está por caer, Señor, que vas a llenar esta iglesia nuevamente, Padre, con corazones arrepentidos que buscan, Señor, llenarse de tu presencia, Dios. Desciende, Señor, a este lugar con fuego, con unción, Señor. Tu santidad en este lugar, Padre. Clamamos a ti, Jesús. Limpia, Señor, límpianos, Señor. Sánanos, sánanos, Padre. Te necesitamos, Dios. Obra, Señor, obra, Padre. Acá estamos, Señor. Tus hijos, Señor, tus siervos, úsanos, Señor. Envíanos, Señor. Háblanos, Señor. Llénanos de tu presencia, Padre. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Así es, Señor. Tu palabra dice que si estamos 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás aquí, Señor. Y estamos muchos reunidos en el nombre de Jesús. Y su presencia, oramos porque su presencia invada tu casa, invada tu familia, invada tu economía, invada tus emociones. Y pues buenas noches, nos da mucho gusto poder tenerlos sintonizados en esta reunión de jueves. Los seguimos extrañando, pero seguimos unidos de corazón y de espíritu. Y bueno, pues esta noche tenemos un anuncio muy importante para las ovejitas más chiquitas de nuestra iglesia. El equipo de ministerio de niños está esforzándose increíblemente, orando y buscando a Dios, buscando estrategias para que los niños vivan anclados a Dios. Y así es, los esperamos para el curso de verano que se llama Anclados a Dios. Por favor, mamá y papá, nuestra responsabilidad como padres es que los niños estén anclados a Dios, que les demos herramientas, que les demos estrategias, y qué mejor que este curso de verano. Por favor, para más información, conéctense a Facebook, y también necesito que se registren para que puedan tener el Ministerio de Niños, todo el plan completo con todas las ovejitas que van a estar integradas, y por favor no se lo pierdan. Queremos que nuestros niños estén anclados, y esta es una excelente herramienta para que nuestros hijos estén anclados al cielo y nunca se separen y nunca se desconecten del cielo. Y bueno, otro anuncio importante también es que los esperamos en Summer Ladies, un formato nuevo para ti, mujer. Reunión de damas, es un formato diferente. Cada reunión vas a encontrar una sorpresa nueva. No te desconectes y prepara tu corazón, porque Dios tiene algo importante para tu vida. Y bueno, pues pasando al tema importante también de los diezmos, yo quisiera contarte una historia rápida. Había un rey que era un rey muy astuto, y entonces él estaba gobernando varias naciones. Él quería conquistar varias naciones.
Entonces juntó a estas naciones en un valle. Bueno, pues vamos a pelear. Vamos a pelear por cada quien por su territorio. Como les estaba diciendo, este rey era muy astuto. No lo llevó a cualquier valle. Lo llevó a un valle con muchas estrategias. Y así derribó a esas naciones. ¿Y sabes cuál era esa estrategia? Había pozos ocultos. Cuando el ejército se levantaba, caía sobre los pozos muertos. Caían muertos sobre los pozos. Y un día, un buen hombre llamado Abraham se entera de algo terrible. Este rey astuto le había quitado los bienes y había tenido a toda su gente, a mucha de su gente en esclavitud con él. Pero lo que más le dolía es que tenía a su sobrino Lot. Y entonces Abraham llegó en la noche a atacar a este rey astuto. Y a mí lo que me impresiona de esta historia es que él regresa a su tierra y sale al encuentro el sacerdote y el rey Melquisedec. Y sale al encuentro y fíjense lo que le dice a Abraham. En Génesis 14, versículo 19. Abraham está viviendo un milagro, porque Abraham regresa con Lot, regresa con su gente y regresa con sus bienes. Versículo 19. Este rey y este sacerdote le dice, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Y saben qué hizo Abraham? Abraham le dio a él el diezmo de todo. Yo quiero decirte que ese día se oyó el sonido de adoración de un hombre que sabía que no era con ejército, que no era con fuerza, sino que era con el Santo Espíritu de Dios. Ese día el cielo oyó el sonido de la adoración, así como cantábamos hace ratito. Que se oiga, iglesia, que se oiga el sonido de tu adoración y de mi adoración en el cielo, porque lo que hizo Abraham fue un acto de adoración. Gracias, Señor, porque tú me regresaste lo que me habían querido quitar. Y vamos a orar este tiempo por los diezmos y las ofrendas que Dios nos ha dado, y que de eso vamos a darle al Señor con un acto de adoración. Y yo te invito a que esta noche y esta semana que tú deposites tu diezmo sea un sonido de adoración hacia el cielo. Señor, gracias, porque queremos ser esos Abrahams del día de hoy, Señor. Esos Abrahams que son mujeres y hombres que saben que no es con ejército, ni con espada, ni con guerra, sino que es con tu espíritu, y que todo lo que tú nos has dado, nadie nos los va a quitar. En el nombre de Jesús, te bendecimos esta noche, Señor. Y esta iglesia, Amistad de las Torres, queremos hacer sonidos de adoración en el cielo, que se oigan sonidos de adoración en el cielo, sabiendo y ubicándonos que todo lo bueno proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, buenas noches. Desde esta casa hasta tu casa, hasta el lugar donde estés, queremos enviarte un abrazo. Queremos decirte que Dios tiene algo en este tiempo que estamos viviendo. Y pues mi nombre es Paco. Quisiera darte nuevamente la bienvenida. Mi esposa Patti, la mujer que amo, me considero un hombre bendecido, pero una de las cosas, de las bendiciones más grandes en mi vida es mi hermosa esposa. Y pues queremos esta noche darte la bienvenida y queremos compartir lo que Dios ha dado a nuestros corazones. Y yo quisiera que me pudieran acompañar esta noche al libro de Números en el Antiguo Testamento. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Números y después vamos a orar.
Y esta noche yo quisiera compartirte algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y tiene que ver el principio de este mensaje con la presencia de Dios. La presencia de Dios está en este lugar. Y la presencia de Dios está, como escuchamos de la Escritura, donde 2 o 3 personas están, ahí está Dios. Y el Espíritu Santo está en nuestras vidas cada día. Yo te invito a que le digas esta noche, ahí donde tienes, donde estás, toma tu Biblia, ya sea en papel o electrónicamente, pero asegúrate de tener la palabra de Dios en tus manos. Y esta noche dile: Dios, que esta palabra penetre en mi corazón. Puedes cerrar un momento tus ojos y decirle: Padre, háblame hoy. Jesús, tú eres esa palabra viva, el verbo que se hizo carne. Tú eres la palabra que sustenta todas las cosas. Jesús, háblame hoy. Espíritu Santo, tú eres esa voz en el desierto, esa voz en mi vida. Tú eres la persona, Espíritu Santo, que habla a mi corazón de parte de Dios. Háblame hoy, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y a mí me gustaría también darle la bienvenida si hay alguien que se está conectando por primera vez. No quisiera dejar pasar este momento para darte la bienvenida, pedirte que anotes hashtag invitado especial para saber si te conectas por primera vez. Y vamos a empezar esta noche leyendo este pasaje en el Antiguo Testamento y después vamos a ver algunas cosas en el Nuevo Testamento, pero Dios siempre habla, y lo que vemos en el Antiguo Testamento dice la Biblia que es mucho una sombra de lo que está en el cielo. Es decir, cuando vemos algo en el Antiguo Testamento es una forma muy gráfica y no son cosas que son figurativas, realmente sucedieron. Pero ahora, a través del ejemplo de lo que pasó en mucho del Antiguo Testamento, podemos entender a Jesús, podemos encontrar a Dios por las cosas que Él hizo y que ahora actúan en nuestras vidas. Y el Señor Dios quiere estar con nosotros. Y cuando nos referimos a su presencia, cuando vemos en la Biblia la presencia de Dios, quiere decir que Dios está en todo lugar. Sabemos que Dios es omnipresente, que Él está en donde quiera que vayamos, dice la Biblia en el Salmo 139, aunque fuéramos a lo más alto, ahí está Dios, y aunque fuéramos a lo más profundo, ahí está Dios. Pero la Biblia también nos habla de esta presencia activa de Dios, es decir, cuando estamos delante de su presencia, pero Él se convierte en una realidad en nuestra vida, Él llena el lugar. La llenura de Dios está en el lugar donde decimos la presencia de Dios habita, donde la presencia de Dios se derrama, es porque Él viene en una plenitud más grande. Y cuando vemos en el libro de Números, estamos observando cómo la presencia de Dios estaba en medio del pueblo de Dios a través del tabernáculo, de un lugar donde Él habitaba, que era hecho por manos de acuerdo a las instrucciones de Dios, pero Él habitaba ahí. El pastor nos habló hace unas semanas sobre este tema del tabernáculo, así es que si tú quieres saber más del tabernáculo puedes buscar ese video hace unas semanas y poder entender más del tabernáculo. Pero ahí era donde Dios llenaba ese lugar de su presencia. Y este capítulo 9 nos está hablando de cómo el pueblo habitaba en el desierto, pero de repente estaban esta presencia de Dios que se veía en el día a través de una nube para cubrir a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, y estaba como una columna de fuego en la noche que les daba calor en medio del desierto, que es un lugar muy helado, les daba protección de alejar de los animales, porque era una columna de fuego, era una llama intensa, o sea, era la presencia de Dios misma que venía como fuego. Pero quiero ver algo de esta presencia de Dios. Números 9, capítulo 9, versículo 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato del Señor quedaban acampados, y al mandato del Señor
partían, o sea, acampaban, si estaba, y cuando se levantaba la nube, ellos se iban. 21, cuando la nube se detenía desde el anochecer y hasta el amanecer, y la nube se levantaba por la mañana, ellos se ponían en marcha. Es decir, si solo estaba ahí una noche, solo acampaban ahí esa noche, no desempacaban porque estaban listos, sabían que tal vez en la mañana siguiente la nube de Dios se iba a mover. Seguimos en el versículo 21, cuando la nube se levantaba ya fuera de día o fuera de noche, ellos se ponían en marcha, es decir, no importaba los horarios, si era de día y la nube se levantaba, ellos iban tras de la nube. Si era de noche y eran las 3 de la mañana, y tú sabes que a las 3 de la mañana, si alguien te despierta, tú sabes que si a las 3 de la mañana alguien, no sé, trae serenata, tus pensamientos, al menos en mi caso, no son muy santos, ¿verdad? Estás con un humor y con un ánimo así de cero para hacer cosas. Pero cuando a las 3 de la mañana o a la 1 o a las 5 de la mañana la nube se levantaba, ellos se levantaban. Versículo 22, si la nube permanecía 2 días, 1 mes o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel quedaban acampados y no partían. Pero cuando se levantaban, ellos se movían. Cuando la presencia de Dios se movía, ellos se movían. Cuando la presencia de Dios se quedaba quieta, ellos se quedaban quietos. Pero todo era una iniciativa de Dios y el pueblo respondía y seguía esa iniciativa de Dios. ¿Ok? Ahora, la semana pasada estuvo el Congreso de Jóvenes, el 35º Congreso que hace Amistad de Puebla. Y la semana pasada estuvo con nosotros Alberto García y el domingo habló algo el pastor, que quiero retomar todo esto. Y cada vez que hay un congreso, a mí me recuerda cuando nos convertimos a Cristo, cuando venimos a los pies de Cristo, porque precisamente este congreso antes inició en el mes de octubre, y justo en octubre del primer congreso fue cuando llegamos a los pies del Señor. Y Dios abrió mi corazón, Dios tocó a la puerta de mi corazón y le dije: ven, Señor Jesús. Y ha sido una vida tomada de su mano, en su favor, en su gracia. Pero yo puedo ver algo, y no quiero contar esto como antes los tiempos eran mejores, no como la misma Biblia nos dice que no digamos: es que la gloria de aquellos tiempos era mayor que la gloria que ahora tenemos. Pero sí quiero decir esto: yo he crecido en varias etapas donde he visto a la iglesia de Dios moverse, y he visto generaciones que están tan atentas al mover de la nube de Dios, que cuando la nube se mueve, ellos se mueven. Que cuando la nube se queda, ellos se quedan, porque hay una visitación, hay un mover de Dios en cada generación, y Dios ha hecho cosas enormes, ha hecho cosas grandes en la vida de muchas familias. Pero Dios nunca guarda silencio, nunca se queda estático demasiado tiempo. La nube de Dios no está reservada para los tiempos anteriores, al contrario, la promesa de Dios es cada vez su mover es más fuerte. Así como las cosas se van a volver cada vez más violentas, el amor de muchos se va a apagar, así como las cosas cada vez pueden ir en una oscuridad más grande. Eso está escrito, pero a la par dice: pero lo santo va a ser más santo. Y el santo Dios, el que adoramos, el que honramos, el que creemos, el que está en control de nuestras vidas, Él tiene algo reservado mayor para tu vida, mayor para esta generación.
mayor. Los planes de Dios son mayores. La cosecha que va a haber en el mundo va a ser mayor a la que haya vivido, no importa la época, aún mayor que la primera iglesia, aún mayor que la que vivieron los discípulos primeros, aún mayor del renacimiento, aún mayor que la generación tal vez de grandes hombres de Dios, de Billy Graham, de los iniciadores del avivamiento de Azusa. Va a ser mayor esa cosecha, pero tenemos que ser esa iglesia que dice: sí, voy a seguir la nube de Dios. Y si la nube de Dios se queda un día y después se va, pues yo voy a empacar mis cosas y voy a ir tras la presencia y el mover de Dios. Y si la nube de Dios tú llegas y como que quieres desempacar, y más las mujeres, ¿no? Que ya pusieron el florero y ya pusieron el cuadro y ya barrieron la alfombra, y de repente Dios dice: vamos a movernos. ¿Dónde está esa iglesia que dice: vamos, Dios, porque no quiero estar lejos de tu presencia? Y yo creo algo aún, y por lo que vamos a leer en el siguiente capítulo de Números, yo creo que aún con toda esa gloria de esa nube de fuego, algunos se quedaban por ahí rezagados, y estoy seguro que algunos dijeron: vamos a probar, a ver qué tal pasa, qué es lo que pasa si se va la nube y yo me quedo aquí unos días, porque oye, o sea, ya desempaqué, ya puse las estacas, ya me acomodé. Además este lugar está como bonito, como que me tocó la arena del desierto más fina esta vez, ¿verdad? Porque en la otra sección había muchas piedras y ahora me tocó algo bonito, y Dios dice: vamos a movernos. Y seguro que ahí algunos se hacían los sordos y algunos no escuchaban muy bien o no querían escuchar muy bien y se quedaban rezagadones, y entonces venía el frío de la noche y decían: no, esto no va a funcionar, e iban corriendo tras de la nube, o venían animales a atacarlos, o se iba la nube en el día y ellos en el desierto no podían resistir las altas temperaturas del día e iban tras la nube. Pero este mensaje, el mensaje de hoy, se trata acerca de escuchar. Se trata acerca de oír la voz de Dios, oír los sonidos del cielo. Y yo le puse a este mensaje: escuchando detrás de los truenos. Escuchando detrás de los truenos. Porque es tan importante que podamos ser esa iglesia. Yo tengo esta carga, que seamos la iglesia que se mueve por la voz de Dios, por la voz sobrenatural, y que se mueve porque Dios se está moviendo, y que se detiene porque Dios se está deteniendo. Y quiero que podamos ver en Números 10 lo siguiente que Dios habló. El Señor habló a Moisés diciendo, Números 10, versículo 1 y 2: hazte 2 trompetas de plata, las harás modeladas a martillo. Números 10, versículo 2: hazte 2 trompetas de plata, las harás modeladas a martillo, y te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Versículo 3: cuando se toque con ambas, se reunirá ante ti toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces Dios les da estas trompetas, estos shofares, es un cuerno de carnero para convocar, pero este específicamente no se trata de un shofar, sino se trata de estas trompetas de plata que tienen una potencia para juntar a estos miles y miles de personas, para empezar a dar instrucciones en medio del desierto, y para que si se levantaba la nube, tocaban y entonces todo el pueblo se movía, y si se detenían, y empezó a dar, si tú lees ese capítulo, empieza a hablar de algunas señales. Si había trompetas de tal forma, significaba tal cosa; si había trompetas de tal cosa, significaba otro mover, otro movimiento. Y entonces Dios le da esta instrucción a Moisés. Y buscando referencias, vemos muchos versículos en la Biblia donde Dios usa
trompetas a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de los líderes del pueblo, como dice aquí, para mover a toda la congregación, a todo el pueblo de Dios, a todos los que estaban ahí, los movía. Entonces vemos que se tocaban trompetas para iniciar fiestas o para declarar este año de tal cosa, ¿no? Para ciertos días festivos. Pero también sonaban trompetas para ungir a gente. Venía alguien y lo ungían, lo apartaban para Dios y sonaban trompetas. También había trompetas para convocar a ayunos. Había trompetas que movían en lo espiritual. Ahora, yo sé que, y si a alguien le funciona, ¿no? Hay iglesias donde tienen trompetas, ¿no? Shofares, y entonces en medio de la alabanza suena la trompeta y es algo profético. Pero ¿sabes que hay una trompeta espiritual? Hay un shofar espiritual, está pues interesante, es un sonido audible, si hay un shofar por ahí, si hay una trompeta. Pero realmente lo que Dios quiere que veamos es esa trompeta espiritual, ese sonido espiritual, de que podamos ver una generación levantarse al sonido de trompeta. De nada serviría que tuviéramos aquí un shofar y dijéramos, ay, ese shofar, y lo sonáramos, y entonces todos dijeran, ay, se oye muy intenso y es algo muy profético, pero si el pueblo está apagado y no cambia su destino, y al contrario, ¿verdad? Andan ahí como cabritos locos todos en el cerro, y se oye bien padre la bocina y la trompeta y el shofar, pero no hay un cambio radical, pues no hay un significado que se está cumpliendo. Lo que Dios realmente quiere que veamos es que hay un sonar de trompeta. La semana pasada el pastor Alberto García nos hablaba, y durante el congreso estamos viviendo tiempos que nos apuntan, que nos están señalando, y estamos viendo que hay trompetas en el Apocalipsis, trompetas que van a escucharse. Pero yo quiero que podamos ver en la Escritura que no son las únicas trompetas que se van a escuchar. Cuando Dios habla, hay una trompeta, hay un llamado, y nosotros tenemos una decisión de decidir. No importa si son las 3 de la mañana, no importa si hemos estado aquí un año o un semestre o un mes o un día o solo una noche. Si Dios dice que nos movamos, nos vamos a mover. Y ese es un hambre despertada por el Espíritu Santo. Es un hambre que solo el Espíritu Santo puede despertar en nuestros corazones. Pero sabes que nosotros tenemos que estar atentos y saber escuchar detrás de los sonidos del cielo. Escuchar detrás de esa voz de trompeta, de esa voz de convocación. Y mi carga para hablar esto esta noche es la siguiente. Hemos escuchado de los planes de Dios, hemos escuchado que Dios va a traer un gran avivamiento. Pero ese es un sonar de trompeta. Está empezando a sonar una trompeta para que el pueblo de Dios se despierte. Si nosotros escuchamos, va a haber un avivamiento, mira, Dios se está moviendo, ay, pero son las 3 de la mañana, o sea, no, Dios, es que el reloj de Jerusalén seguro estamos al otro lado del mundo, seguro allá ya es de día. Ellos porque ya desayunaron, Dios, pero aquí estamos en ayunas, y no, la cobijita está rica, ¿verdad? No es para que el pueblo de Dios se quede dormido, al contrario, un toque de trompeta es para decir, ¿cómo? ¿Va a haber un avivamiento? ¿Cómo? ¿Va a haber una visitación? ¿Va a haber un despertar? ¿Y sabes qué tengo que hacer cuando escucho esa voz de trompeta? ¿Sabes qué? Es tiempo. El padre de familia se levanta y dice, es tiempo, Lucas, ponte a enredar la estaca de nuevo. Pero papá, ponte de nuevo, oye, a ti te toca esto, a la mujer le toca esto, a los abuelos les toca esto, a los hermanos les toca esto.
y cada uno es un responsable de que una vez que haya un toque de trompeta necesitamos escuchar el sonido del cielo. Ahora, todas estas trompetas que podemos ver en el Antiguo Testamento, todas son un mover de Dios. Todas se refieren a que iba a haber una consagración o que iba a haber un tiempo de ayuno, una proclamación de celebración. Todo esto tiene que ver, y no solo en este momento que estuvieron en el desierto, sino sonaban trompetas para el mover que Dios tenía. Pero quiero que podamos ir al libro de Mateo, porque los judíos, en medio de toda la religiosidad que tenían, no dejaron las trompetas. Cuando Jesús vino, no dejaban las trompetas, ellos seguían usando estas trompetas. Pero hay algo impresionante que sucede en el libro de Mateo, cuando Jesús está aquí y da una exhortación al pueblo, porque en lugar de estar tocando trompetas para un mover de Dios, lo que empezó a suceder es que los que cumplían con las trompetas, ¿sabes qué hacían? Las empezaban a tocar para poner todos los reflectores sobre ellos. Dice Mateo 6, versículo 2. Está hablando, haz obra de misericordia, haz cosas que de misericordia vienen de parte de Dios. Pero Jesús está diciendo, cuando pues hagas obras de misericordia, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. De cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa. Me encanta esta película de Aladín, donde se ve la escena donde entra el príncipe a conocer a la princesa, y me encanta la entrada que tiene este cuate, y se sonaban estas trompetas porque iban a anunciar al gran príncipe que quería venir y conquistar a la princesa. Pero esto estaban haciendo los hipócritas de la época de Jesús. No estaban sonando trompetas para convocar ayuno. No estaban tocando trompetas para iniciar días de fiesta. No estaban tocando trompetas para decir voy a iniciar un mover de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Se hubieran dado cuenta, es que ahora nos está visitando, ahora Emmanuel con nosotros, ahora Jesús ha llegado. Y esas trompetas espirituales las escucharon los pastores, las escucharon los reyes, estos magos que venían del oriente para adorar a Jesús. La escucharon muchos hombres, pero los religiosos que se supone que tenían que estar tocando trompeta para Dios, ¿sabes para quién tocaban la trompeta? Empezaban ta 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 ta, y entraba la obra de misericordia, y entonces el fariseo le decía, ya están todos los reflectores sobre mí. Más fuerte, le decía al músico ahí de la alabanza de esa congregación, más fuerte, no te escucharon. Y y entonces ya todos se volteaban, ya que tenían los ojos. Toma, te doy esta limosna porque soy tan santo y tan misericordioso. Eso sucedía dentro del templo. Y salían a las calles, y entonces lo mismo hacían, iban trompetistas delante de este hombre que iba a hacer misericordia, para que la gente viera al hombre de Dios que iba a hacer una obra de misericordia. Dios usa todas las cosas, Dios usa todas las cosas, pero cuando hay un mover de Dios, yo creo que Dios quiere que nos movamos como Él se está moviendo. Pero hay cosas que necesitamos ver, y la cuestión, la reflexión de esta parte es que las trompetas no se dirijan hacia los planes del hombre, no caer en los planes del hombre. Y dicho de otra forma es, ¿cómo nos deshacemos de esas trompetas que han apuntado hacia nuestras vidas? Haciendo que la gente se fije más en la iglesia que en Jesús.
haciendo que la gente o que el mismo creyente se fije más en hoy que un predicador súper bueno, no un tiempo de alabanza súper bueno, que se fije más en el nombre o en algunas ocasiones en la marca de una iglesia, y que se pierda de que las trompetas no tienen que apuntar hacia algo que está en la tierra, sino que apunten a algo que está en los cielos. Ahora, yo quiero que podamos meditar en un segundo punto, en una segunda sección, y es estas etapas del valle. Dios me estaba hablando este versículo acerca de escuchar el sonido de Dios, acerca de oír la voz de Dios, y el pastor habló este Salmo 23 el domingo, y llegó esta sección que quiero meterme un poquito y quiero hablar unas cosas que escribe Bob Sorge acerca de este versículo de: aunque yo ande en valle de muerte, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo sé que en esta etapa puede haber un temor, hay un temor en nuestras vidas, hay una aflicción que puede venir y cubrirnos, el asunto de salud, el asunto financiero. Y no solo en esta etapa, pero es algo que todos estamos viviendo. Pero este versículo termina diciendo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y Dios nos quiere llevar a veces al valle. Dios a veces nos quiere llevar a este lugar de valle donde dice la Escritura: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Jesús dijo: mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y me encanta esta ilustración que escribe Bob Sorge, porque él dice que a veces las luces se apagan. A veces en nuestra vida las luces se apagan, aunque Dios está ahí junto a nosotros, y nosotros pensamos que ya no vemos a Dios. El enemigo quiere confundirnos de Dios ya no está ahí. Pero sabes que Dios sigue con nosotros. Lo que pasa con una oveja es que la mayoría del tiempo es guiada por lo que ve. Si el pastor va a un lado, es la misma figura. Si el pastor va para allá, las ovejas van para allá, ¿no? Por eso está la figura de los borregos. Donde va uno, van todos. Y si el pastor va para allá y las ovejas empiezan a ir para allá, pues todos van para allá. Porque todos tienen que moverse conforme el pastor se está moviendo. Pero a veces Dios nos quiere llevar a esos lugares donde ya no vemos, donde el sentido de la vista ha desarrollado, Él nos lo ha dado aún la vista espiritual, pero Él quiere que desarrollemos nuestro oído espiritual. Y cuando las luces se apagan y cuando atravesamos este valle de sombra, este valle de oscuridad, la oveja no tiene opción más que empezar a seguir el sonido de la vara de Dios. O sea, la oveja en un valle de sombra ya no puede ver, pero escucha dónde va el sonido, y escucha que el sonido ya no va para allá, va para allá, y aunque no está viendo nada la oveja, la vara y el cayado, porque aún el pastor está en medio de esta oscuridad, pero con su vara está moviendo y detecta si hay una piedra, si hay un agujero, si hay agua, si hay una altura, si tiene que rodear, si tiene que escalar. Con su vara, aunque está en sombra, el pastor va con sonido guiando a la oveja. Y Bob Sorge nos dice estas etapas y estos propósitos que hay en la Escritura acerca de escuchar la voz de Dios en medio del valle. Pero quiero hablar un poco acerca de las etapas del valle. La etapa 2 es una etapa del valle, donde caemos a lo más profundo. Y en la etapa 2, que es una etapa del valle, es este valle de sombra de muerte, donde en el valle tenemos una opción: o quedarnos ahí en el valle toda la vida, o ir a la siguiente etapa, que es la etapa 3
de este camino en el valle. Y una etapa 3 del valle es la persona que empieza a buscar desesperadamente la respuesta de Dios. Es la persona que busca fervientemente a Dios para que Dios le dé una respuesta, una guianza de qué está pasando. Y entonces, aunque sigue en el valle, sigue en la altura del valle, es una persona que no ha salido del valle, pero que está buscando a Dios, que reconoce: sabes que necesito conectarme con Dios, sabes que estoy muy débil, estoy muy confundido, estoy perdido. Y entonces se para y empieza a escuchar el sonido de Dios. ¿Dónde va la vara de Dios? ¿Dónde va el cayado de Dios? Y se deja guiar por el cayado de Dios. La etapa 4 del valle es cuando nos empieza Dios a mostrar el por qué estamos viviendo esto. Nos empieza a dar una mayor comprensión de que Él nos quiere llevar a una dimensión más alta. Y entonces dices: sigo en el valle, pero Dios me está revelando. Sigo en el valle, pero Dios me está sacando. Sigo en el valle, pero estoy seguro que ahí en el lugar más alto Dios me va a encontrar. Ahí le voy a poder volver a ver. Pero mientras tanto mi oído ha sido desarrollado para oír la voz de Dios. Y cuando confiamos en Dios, cuando esperamos por sus respuestas, cuando le estamos orando y estamos pegados a Él, Él nos lleva a la etapa 5 del valle, que es una plenitud nuevamente. Es cuando Dios trae rescate y liberación y se completa el proceso. Porque hay una oración respondida, porque Dios nos ha sacado adelante. Y hay algo maravilloso en medio de este proceso. Que donde empezamos en la etapa 1 del valle, aunque caemos a lo más profundo, Dios no nos saca al mismo nivel. Dios nos va a llevar a un lugar más alto, nos va a llevar a una mayor revelación, nos va a llevar a que nuestra familia está mejor, nos va a llevar a que nuestra economía está mejor, nos va a llevar a que el mover de Dios en nuestra vida va a ser más completo. Y hay razones, hay propósitos de tener este tiempo del Valle de la Oscuridad, y quiero simplemente mencionarlos y mencionar las escrituras donde podemos ver esto, pero hay razones de estar ahí. Una es afinar el oído, porque las ovejas escuchan, necesitamos escuchar la voz de Dios para no perdernos. El segundo es una revelación más profunda, dijo Jesús, y Jesús sabe que íbamos a pasar por momentos de un valle, pero fíjate lo que dice el Señor: lo que les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Es decir, cuando estamos ahí en tinieblas, Dios va a hablar. Él nos dice: lo que escuches ahí, yo te hable en tinieblas, vas a salir a la luz y lo vas a poder decir. ¿Por qué? Porque hay gente en tinieblas que necesita a Cristo. Y el último punto es alcanzar una promesa y confianza de Dios. Que podamos tener ese sentido más desarrollado, una fe más profunda. Y yo quiero terminar esta noche con esto. Dice el libro de Juan: cuando Él está en el valle de sombra de muerte, cuando Él mismo es ese pastor que está sin ver nada y se pregunta: ¿qué voy a decir? Padre, sálvame, o sea, ya sácame del valle. ¿Sabes qué? Mejor ya no le entro, ¿no? Ya mejor prende la luz aquí a las ovejas y a mí sálvame. Pero dice: al contrario, para esto he llegado a esta hora. Versículo 28: Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Padre, que tu nombre sea glorificado. Padre, que tú recibas la adoración. Padre, que no sea mi voluntad, sino sea la tuya, sé glorificado. Entonces vino una voz del cielo. Y eso es lo que el Padre dijo sobre Jesús: ya lo he glorificado
y lo glorificaré otra vez. El Padre abrió nuevamente los cielos como cuando Jesús fue bautizado, pero ahora que está terminando el ministerio de Jesús y se está enfilando para este valle, un ángel le ha hablado. Versículo 30, Jesús respondió y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Y hay otra versión que me gusta y dice: pero Jesús les dijo, la voz que ustedes oyeron tiene como propósito ayudarlos a confiar en mí. Y quisiera compartir esta frase cuando hace unos 5 años estaba leyendo este pasaje. Y es esta frase: cuando algunos escuchan solo truenos, otros escuchan la voz de Dios. Cuando algunos solo escuchan el trueno, el tumulto. Yo no sé qué tan cerca has estado de un trueno. Estos días son días de lluvia y hay tormentas eléctricas y hemos vivido la erupción del volcán y hay truenos ahí en medio. Algunos ignoran la voz de Dios, algunos ignoran la trompeta de Dios, algunos ignoran el mover de Dios. Pero Dios quiere que escuchemos su voz. Y cuando algunos escuchan solo sus truenos, otros que somos la iglesia, que somos aquellos que buscamos a Dios, escuchamos cómo Dios habla, escuchamos la voz de Dios, escuchamos que Dios nos lleva en el valle y necesitamos afinar este oído para las cosas de Dios. Y yo quiero orar contigo esta noche. Quisiera orar. Si hay alguien que se conecta por primera vez, déjame decirte algo. Si Dios no te habla, siempre vamos a estar perdidos de las cosas, de las decisiones, de la felicidad, de la paz, de la plenitud verdadera. Pero Dios quiere ser nuestro buen pastor. Esta es una buena noche para que tú escuches. Lo primero que escuchamos, dice Apocalipsis, es como Dios toca a la puerta de nuestro corazón. Y si escuchamos y abrimos la puerta, Él entra en nuestras vidas y Él cena con nosotros y Él habita con nosotros y Él nos da una vida nueva. Hoy te invito: arrepiéntete de los caminos que están lejos de Dios y dile: Dios, yo quiero tu voz, yo quiero escuchar esa voz que a lo mejor yo he escuchado solo truenos y decir: es una voz de Dios, solo son truenos, ¿no? Religión, solo son truenos, filosofía, solo son truenos. Y dile: Espíritu Santo, háblame hoy. Y la segunda oración que quiero hacer es para la iglesia que quiere y anhela que en medio de un tiempo de valle le diga a Dios: Dios, no veo para dónde. No veo para dónde está. Son las 3 de la mañana y como que no me quisiera mover. Señor, en mi silencio yo solo escucho truenos. Pero que empieces a decir: en medio del trueno está la voz de Dios, en medio del valle está la voz de Dios, en medio de la madrugada está la voz de Dios. Y que tú y yo seamos esa generación que se va a levantar. Y si Dios está un año en un lugar, vamos a estar en ese lugar espiritual. Si Dios está un mes, vamos a estar un mes. Si Dios está un día, vamos a estar un día. Y si Dios está una noche, vamos a estar una noche. Pero cuando Dios se mueve, nos vamos a mover, buscando la nube de Dios, yendo tras su presencia. Así es que vamos a orar estas 2 oraciones. Yo te invito: cierra tus ojos un momento para no distraerte. Si tú eres quien se conecta por primera vez o nunca le has dado tu vida a Jesús, hazlo en voz alta, quítate toda pena y háblale a Dios, porque Él te escucha. Y ora esto que está en la Escritura y dile: Padre Celestial, hoy te abro mi corazón. Hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido que me perdones y que pueda ser ayudado por medio de ti, por medio de la iglesia, por medio de la Escritura, para escuchar tu voz en esta vida nueva que me quieres dar. Padre, gracias por tu Hijo Jesús. Jesús, yo te pido: entra a mi vida.
y hazme nuevo, hazme una nueva criatura hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú acabas de hacer esta oración, te invitamos a que nos escribas por WhatsApp o por el correo info@amistadlastorres.org. Nos encantaría escuchar de ti, leer de ti y que podamos ayudarte en este camino de fe. Por último, yo quisiera orar por la iglesia. Amistad Las Torres, familia, el pueblo de Dios. Dios quiere hacer algo en nuestros días, pero podríamos pasar este valle sin afinar nuestro oído, y Dios no quiere eso. Podría haber un estruendo de Dios y que nosotros pensamos, sentimos que no podemos ver hacia dónde vamos. Decidimos confiar en ti y empezar a buscarte más intensamente. Empezar esta etapa de buscar apasionadamente el sonido del cayado, de la vara de Dios. De escuchar en medio de la tempestad y del trueno la voz de Dios, de empezar a desarrollar este oído espiritual, de empezar a saber que tú estás hablando, abriendo los cielos, que tú estás sonando trompeta de Dios para estos tiempos. Y Dios, hoy nos despertamos, hoy nos despertamos, hoy nos despertamos, hoy alzamos nuestras cosas, hoy decidimos seguir a Dios, hoy decidimos seguir este mover de Dios, aunque cueste, aunque sea intercambiar todo lo que tenemos por todo lo que eres tú, toda nuestra vida por la cruz de Cristo. Señor, toma nuestras vidas, guía nuestros pasos. Oramos por la iglesia, que haya un despertar, que haya un destapamiento de pozos, que se abran los oídos, que el enemigo se calle, que venga el león de Judá a rugir intensamente, que la voz de trueno se escuche y que nosotros sepamos que Dios está hablando. Y Dios, a donde tú vayas, yo quiero ir. Como tú me muevas, yo me quiero mover. Que se haga aquí tu voluntad. Levántate de tu lugar y dile al Señor que venga hoy tu poder. Ven y desciende, desciende. Dile como Jesús que venga tu reino, que venga tu reino. Que se haga aquí tu milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y gracias por la palabra que nos acabas de dar esta noche entre tú y Dios. Y si tú también fuiste invitado especial y no te apuntaste con hashtag invitado especial, no te preocupes, también te esperamos el domingo. Que Dios les bendiga.
See joy creeping up in me. Let's wake the city up. When the crowds go home and the hype dies down, we will sing 'cause we're unashamed. Just like Paul and Silas, when I stay quiet, whenever we praise, we sing with voices of freedom. We sing with voices of freedom. We sing with voices of freedom. You give me purpose, you keep your promise. I hear your spirit call to me to be the difference, to live for Jesus, to shine a light now